see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. Os voy a contar lo que para mí ha supuesto el patinete más sorprendente de este año. Y tanto es así que según lo probé decidí adquirirlo para mi propio uso. ¿Y el Dualtron? ¿Ya no lo quieres? No sé, me hacéis preguntas muy complicadas. Pero dejadme que valore un tiempo que hago, porque me encanta el Dualtron. Y es un concepto muy distinto al Currus. Por cierto, al Dualtron le haré un super update con un cambio de color y modificaciones extras y repuestos mejorados para darle una segunda juventud con un super tuning. Así que quédate y suscríbete si no lo has hecho ya, porque se vienen grandes vídeos. Pero volvamos al Currus, porque como ya he dicho, el Currus es un concepto muy distinto al concepto Dualtron. Se trata de un patinete cuya envergadura no es mucho más grande ni mucho más ancha que cualquier Dualtron, pero estamos ante una de las máquinas más indestructibles en su construcción, en su estructura, en sus materiales y en su electrónica. En el vídeo anterior os hablé de las gamas Premium, pues Currus es una de estas marcas cuyas calidades van aún más allá de los materiales que usa Minimotors. Lo fabrica una compañía coreana y su construcción es 100% made in Corea. No hay nada chino en este vehículo. Los materiales, la electrónica, las celdas de las baterías y la suspensión dan un paso enorme alejándose de marcas que fabrican modelos de media y alta categoría. ¿Entonces Dualtron ahora es una gama de calidad media? ¡No! Pero como pasa con todos los fabricantes de vehículos, hay marcas como Volkswagen que añaden un plus muy alto a sus coches frente a sus competidores. Sin embargo, hay otras que aún superan esos valores de calidad, como podría ser Mercedes-Benz. Y esto es lo que supone Currus en cuanto a calidad de sus patinetes. ¿Qué pasa? ¿Ahora este patinete es perfecto y no tiene ningún defecto? Evidentemente, todos los patinetes tienen pros y contras, así como algunos detalles que no están tan a la altura de su construcción. ¿Cómo puedes decir que todos los modelos que sacas son perfectos y son geniales y siempre le estás haciendo 1000 mejoras y reparándolos y haciéndole 1000 historias? ¿Cómo es posible? Algunos me dejáis esta clase de comentarios. Todos los vehículos tienen cosas buenas y malas, y todos son mejorables siempre. Por ejemplo, el hecho de que tenga un vídeo del Xiaomi y le haga 1000 mejoras no significa que este sea malo. Casi ningún patinete te va a dejar tanto por tan poco como ocurre con el Xiaomi. Pero lógicamente a ese precio e incluso a un patinete de la gama Dualtron o de la gama Currus siempre se le podrá mejorar, y por eso mismo en este vídeo también le haré mejoras al Currus y os mostraré accesorios y repuestos interesantes que podréis ponerle y mejorarle. ¡Hala! Ya me has destripado todo el vídeo. Pero déjame que te lo cuente poco a poco.
Al igual que el Dualtron X, como visteis en mi penúltimo vídeo, este patinete podréis adquirirlo en la tienda Solo Rueda de Barcelona, que ofrece garantías de compra e incluso la posibilidad del pago financiado. La tienda Solo Rueda es el único importador autorizado actualmente de la marca Currus. Os dejo el link de compra en la descripción del vídeo para que conectéis y veáis todos los modelos tanto de Dualtron, Hoyor, Currus y más modelos de que disponen. Pasemos primero al unboxing, aunque ya sabéis que odio los unboxing. ¡Ay! ¡Hala! Desempaquetado. Pues ha sido más fácil de lo que esperaba. Al igual que ya vimos en la fábrica de Mini Motors, Currus posee una fábrica muy avanzada y moderna, con unos estándares de calidad muy elevados. También se fabrican sus propias piezas, al igual que ocurre con Mini Motors. La calidad prima sobre todos los aspectos de este vehículo, que además cuenta con un acuerdo con Mini Motors para usar su electrónica, las controladoras y el LCD. Algo súper interesante, porque podrías instalarle el arranque de escáner de huella y otros sistemas periféricos de Mini Motors. Este es el apartado más importante de este vehículo. Al igual que ya pasaba con el Wolf, la estructura es el pilar y la esencia, pero aún de una manera más importante porque en comparación con el Wolf es más pequeño, más ligero, pero es igual de acorazado estructuralmente. Es indestructible en todos los sentidos. No podrás partir la tija bajo ninguna circunstancia. Todo el sistema de plegado que os presentaremos ahora tiene muy resistente. Podríamos, ya que el sistema de plegado es un sistema. Y ya hemos tenido noticias de tijas y ejes de dirección partidos en modelos de Dualtron, Ultra, Spider y Thunder. En ligne droite, regardez un peu. Sectionné en deux, Dualtron Thunder. Super, ¿eh? Merci Weebot. La robustez del eje de dirección, del soporte de las ruedas, de los materiales, hacen que sea una máquina en la que viajar a 70 km por hora sea un poquito más posible ya de por sí, aunque en estos vehículos no es nada recomendable hacerlo. Debido a su indestructible tija o eje direccional, en vez de llevar mochilas pesadas en mi espalda, aprovecho para llevarlas en el patinete, como cuando llevo mi equipo fotográfico que pesa más de 6 kilos, o si le cuelgo una batería de 28 amperios, o incluso mi bolsa de pádel. Hablando de pádel, el Currus tuvo el honor de pasar la prueba de Manu Martín, que es un gran youtuber, exjugador profesional, bloguero y entrenador de las número 1 del mundo de pádel, Ale y Ari. Fui a conocerle para que probara mi nuevo patinete y no... ¡Un momento! Esa es otra historia que ya os contaré. La sensación de conducción es espléndida, como de ir en una moto acorazada, tan firme que no transmite ninguna sensación de torsión ni oscilación, como sí ocurre con cualquier gama de Dualtron, incluidos los Thunder, los Ultra y hasta el Dualtron X. Pero no todos son alegrías. La pata de cabra es un insulto al vehículo. Enseguida se ha vencido con el uso. Es el mismo modelo que llevan los Dualtrones, así que esta bestia requiere de algo más robusto para completar su diseño. Diseño que es completamente de vehículo Mad Max, tipo Transformer, pero de alta velocidad. Sin ser bonito en sí, su look me dejó completamente enamorado. No han dejado nada al azar. Lleva una protección contra la lluvia altísima. Desconozco su certificación con respecto al agua. Seguro que no es apto, como ocurre en la mayoría. Pero lleva una goma como de un neopreno súper resistente y aislante de un grosor de unos 2 o 3 milímetros que no tiene nada que ver con la cutre goma aislante que lleva Dualtron, que aparte va insertada tanto por arriba como abajo en toda lo que es la caja estructural y es perfectamente visible a lo largo de toda la estructura, mordiéndola para impedir que no entre el agua. ¿Y qué creéis? ¿Que no pillé lluvia? Hace unos días me cayó el aguacero de la vida, en plena vuelta a casa, y el LCD estaba empapado, los conectores de carga acribillados por el agua, y la base del patín llegó con 2 o 3 milímetros de agua acumulada encima. Y tras secarse, el patín sigue sin ningún fallo en su encendido, potencia, autonomía y demás. Impresionante.
Aunque parece que vas en una moto de 125 centímetros cúbicos, se trata de un patinete con unas medidas muy correctas, muy parecido a un Dualtron 2 o 3. Pero su peso sí que supone un hándicap, ya que sus 37 kilos dejan completamente desolado a una persona que quiera transportarlo 2 pisos por unas escaleras. Pero no nos engañemos, si quieres autonomía e indestructibilidad es lo que toca. El añadir mejoras siempre empeora otros aspectos del patinete. Su manillar supera los 62 centímetros de largo y cuesta rebasar los umbrales de las puertas con agilidad. A pesar de que el manillar es plegable, este patinete no es tan people friendly, y meterlo en un centro comercial conlleva muchas miradas y supone rebasar los límites de la comodidad. Parecerás que estás paseando la Africa Twin incluso con el manillar plegado. Su base es ligeramente más estrecha que la de un Dualtron 2 y quizás algo más larga, pero el alerón o luz le resta algo de espacio ya que está superpuesto a la base. Pero el alerón es de los aspectos que más me gustan. Porque, como ya he comentado alguna vez, en trayectos que van por encima de los 15-20 minutos se agradece mucho el poder cambiar de posición para cargar el peso sobre otras partes y posiciones del cuerpo. Y además permite recibir el gran tirón del patinete que en condiciones normales, en liso, se lo llevan los brazos, muñecas y hombros. Aprovecho para contaros que estoy sorteando un patinete Urban Hamburgo, valorado en casi 1.000 euros. ¿En serio no sabéis que estoy sorteando un patinete eléctrico? Pues aquí va uno de los requisitos más importantes para participar en el sorteo. Tenéis que seguirme en Instagram, ya que será allí donde publicaré al ganador. Allí en Instagram podréis ver mis fotos, avances en primicia de mis próximos vídeos, detalles y trucos de mis grabaciones, noticias, avances de clips de mis vídeos, y será donde nombre más ganadores porque se aproximan más sorteos que estoy preparando para dentro de muy poquito. Así que si te apetece todo esto, ya sabes, sígueme. Joder, que se me descongela. Sus frenos son hidráulicos y van reforzados en la terminación del latiguillo que entra en la pinza con un refuerzo metálico para que no se dañen por el uso y el giro de las ruedas. La frenada es bastante buena, con un par de frenadas ya te acostumbrarás a su frenada para aprovecharla al máximo, ya que bloquea la rueda inmediatamente. Su frenada la encuentro algo peor que los hidráulicos del Thunder o del X, que llevan el modelo NAT. Sin duda, la sensación de los frenos hidráulicos de Dualtron es algo mejor y ganan 1 o 2 metros de frenada con respecto al Currus. Lleva ABS, pero como ya pasaba con los Dualtrones y el Wolf, no me gusta la sensación que transmite. No me refiero a la frenada, sino al ruido, vibración y sensaciones que te dejan en cada frenada. Parece que te estés cargando el motor, es muy desagradable y nunca activo esta opción. Como ya es habitual, en la mayoría de los modelos lleva ruedas de 10 pulgadas, con una diferencia interesante sobre sus competidores. Teniendo una anchura de 3 pulgadas, esto me da un plus de seguridad ante los ingentes baches que me encuentro en la calzada. Las gomas no me han gustado nada, son muy plasticosas. La sensación es que no agarran como un neumático CST y chirrían fácilmente, más de lo normal. Pero este es un mal menor, ya que las ruedas, en cuanto las gaste, le instalaré estas de GST que os dejaré en la descripción del vídeo. El guardabarros es muy sólido, bonito y futurista. La verdad me encanta, pero está mal diseñado. Lo han construido muy largo. No han tenido en cuenta que ante una fuerte torsión del patinete, al flexar el amortiguador, este puede partir al chocarse guardabarros y amortiguador. Pero le hicimos un pulido al roto y sigue haciendo su función. No empapa nada. Lleva doble suspensión regulable, la cual encuentro de origen algo más dura que la del Dualtron, pero al ser regulable podré ajustarla con el tiempo a mi gusto sin problemas. Sin duda la suspensión es de gran calidad y ha soportado grandes saltos y burradas que le he hecho. Se trata de una especie de amortiguador semi-hidráulico y mecánico que lleva un depósito de aceite de gran calidad. Supera grandísimos baches, como una mediana, sin inmutarse, como si fuera sobre una superficie lisa, gracias a su excelente suspensión y sobre todo a su estructura y solidez, que no se tambalea ni un milímetro cuando colisiona con grandes irregularidades del terreno.
Su batería de 28 amperios a 60 voltios lleva celdas Samsung de gran calidad y una BSM de altísimo rendimiento que hace que las celdas de las baterías se carguen y descarguen todas a la vez, sin dejar ni una celda con un poco más de energía que las demás, siempre la misma cantidad exacta en cada celda, lo que permite una descarga más lenta, permitiendo una gran autonomía y lo que es mejor aún, la batería tendrá un deterioro más lento con el tiempo, consiguiendo menos desgaste con los usos. No es la típica batería con funda termorretráctil, va insertada en una caja metálica, completamente protegida y aislada, con unas conexiones que salen del interior completamente selladas. Lleva dos conectores de carga para poder cargarlo con dos cargadores simultáneamente, los cuales permitirían cargarlo de cero en unas 7 horas y el doble si usas un solo cargador. Su autonomía es algo superior a la del EX Plus. Podrás hacerle unos 60-80 kilómetros dependiendo de la velocidad y si usas uno o dos motores. Aparte también, como siempre, tu constitución, tu conducción, tu uso, orografía y temperatura. La potencia que tiene es descomunal, te arranca los brazos cuando lo coges. Presenta dos motores de 1000 vatios nominales, alcanzando picos de unos 4000 vatios de potencia total. Viene limitado por ley a 25 km por hora, que podrás desbloquear fácilmente bajo tu responsabilidad, desconectando los dos cables grises que llevan las controladoras. Curiosamente, al contrario que otros modelos de Dualtron, lleva una limitación por cada rueda, así que cuando hicimos algunas carreras contra el Dualtron 3, estaba muy igualado, pero en ese momento desconocíamos que tuviera un solo cable limitador, como pasa en los modelos Minimotos. Tras liberarlo descubrimos que puede alcanzar cerca de los 80 km por hora por LCD. Lleva incorporado junto al encendido de llave un botón limitador. En función del modo y torque en el que os encontréis veréis que limita una gran cantidad de velocidad. No lleva botonera Dual Single Eco Turbo, lo que me dejó algo insatisfecho, porque es un patinete muy violento en sus arrancadas. Para el día a día lo encontraba muy brusco, sin poder suavizar los parámetros de conducción que te permiten las combinaciones de la botonera de Minimotors. Es un detalle que no me preocupó, ya que al llevar electrónica Dualtron, la botonera es perfectamente compatible, así que aproveché a quitarle la mierda de encendido de llave, que no me gusta nada en estos vehículos, así que recordar pedir que os dejen instalado la botonera de Eco Turbo Dual Single a solo rueda. Lleva la controladora del Dualtron 3 de 27 amperios. Como ya he dicho, según quité el encendido, aproveché para que el mismo cable fuera de guía para meter el cable de la botonera. Para instalarlo solo tenéis que eliminar del cableado esta especie de Y de cables, que es el duplicador electrónico para el encendido. Eliminándolo solo tenéis que conectar los cables de la botonera y conectar el LCD a la controladora directamente, sin los cables. Un aspecto que he hecho en falta con respecto al Dualtron es la clavija de carga para batería externa auxiliar, aspecto que no me gusta porque solo puedes apagar el patinete por LCD, no hay un botón de apagado general, y por lo evidente de no poder usar una batería extra para rutas largas, cosa que valoraré hacer en el futuro, sacarle un conector auxiliar para tal efecto. ¿Qué les costará a las marcas incluir esto tan sencillo e importante? Los vehículos necesitan un mando para las luces y un claxon. El pito es perfecto, suena como un coche o una moto y se te oye en plena circulación. Y las luces, brutales. La delantera es sencillamente perfecta. Fuerte y con una haz de luz suficiente para iluminar tu paso. Y la trasera, ¿qué puedo decir? Estoy in love con este detalle. Es la parte más espectacular del vehículo. Sin duda, el toque de distinción que le diferencia de todos los patinetes y al cual podría dedicarle un vídeo entero.
Un aspecto muy interesante que Currus ofrece a sus vehículos y que Dualtron no tiene es que, además de poder comprar los recambios de las piezas que se estropeen, tienes el añadido de comprar updates o accesorios originales de Currus para mejorarlos al más puro estilo modding coreano. Por ejemplo, la pata de cabra la veo imprescindible y he decidido adquirirla y ponerla, porque como os conté al principio del vídeo, requiere de algo más robusto. También hay un asa para la tija para poder agarrarlo o alzarlo mejor. Este elemento no es del todo necesario, aunque también se lo he añadido. Pero también se le pueden añadir luces LEDs en los flancos de la tija y en la base del patinete, y otros accesorios más que dejarán a la bestia modding total. Ya he comentado lo necesario que es el cambio de pata de cabra, la instalación de la botonera Minimotors, la eliminación del encendido y apagado, y el recorte del guardabarros para que no parta en un gran salto. Por último, le he añadido dos accesorios que si os gustan os los dejaré en el enlace de la descripción del vídeo. Por un lado, un manillar idéntico al del Currus, misma estructura y fabricación, pero 2 centímetros más cortos, que me ha dado más vida para pasar los umbrales de las puertas y no molestar tanto a las personas en zonas peatonales. Y que además lleva unos colores currusianos que van a juego con el patinete. Como conclusión final diré que me he enamorado por segunda vez de un gama alta. Patinetes como Ultra y Thunder suponen para mí, aunque muy buenos vehículos, unos patinetes demasiado grandes y potentes, con pesos ya desorbitados, y aún así no me ofrecen la garantía de solidez estructural que debieran. Hasta ahora, y desde que uso patinete eléctrico, y han sido ya unos cuantos modelos los que he usado y he probado, jamás me habían respetado como vehículo. Ha sido con el Currus con el que en muchos momentos veo que los coches no me achuchan por detrás, no quieren adelantarme y respetan mi espacio de seguridad, algo que me da seguridad añadida a la que me ofrece su estructura. Tengo que decir que su diseño Transformer, su musculatura estructural, su acabado y pulido de casi todos los detalles, su elegancia en los colores y sus aspectos distintivos hayan hecho temblar los cimientos y creencias que tenía puestos en Dualtron. Pero no os confundáis con mis palabras. Cuando cojo el Dualtron recuerdo qué tanto me gusta porque es un concepto completamente distinto al Currus y ahora mismo no sabría cuál descartar de mi uso habitual. Dejaré correr las aventuras y las rutas patineras usando ambos, hasta tomar la decisión para el descarte final. Pero para eso aún tenéis que ver la transformación del Dualtron en mi próximo vídeo y otras sorpresas que os tengo preparadas. El próximo vídeo será definitivamente el del patinete Urban Hamburgo. Definitivamente el del sorteo ya no os haré esperar más. Y será en ese próximo vídeo donde os diré qué tenéis que hacer para participar en el sorteo. Pero os adelanto que serán 5 requisitos. Ya sabéis que tenéis que seguirme en Instagram, muy importante porque allí será donde nombre al ganador. Y tenéis que estar suscritos aquí en mi canal, en YouTube. Deja ya de mirar mis vídeos sin estar suscrito, hombre de Dios. Y mientras termino el vídeo del sorteo, te dejo aquí uno de mis vídeos favoritos de una bicicleta eléctrica muy chula. Besitos, ahí.